Me encuentro ahora mismo caminando por Centro Habana. Vamos a seguir recorriendo las calles para ver cómo están las calles ahora mismo con el colapso que hay en toda Cuba. Ok, es domingo 9 de la noche y todavía seguimos sin electricidad. Llevamos ya 3 días sin electricidad y solamente han puesto el viernes en la madrugada 30 minutos y hoy la pusieron alrededor de 1 hora y pico y ya se volvió a quitar. Básicamente no ha dado tiempo a que la comida se congele. De hecho no tenemos comida en el frío. El queso ya se nos echó a perder. El pollo tuvimos que hacerlo. No podemos tener comida que se tenga que refrigerar. Estamos literalmente comiendo galletas de soda con mayonesa. La mayonesa comiéndola rápido para que no se eche a perder. Y esto está muy, pero muy duro. O sea, es un juego mental súper grande y difícil. Para informarles, esta es la tercera o cuarta vez que que el Ministerio de Energías y Minas, que se encarga de proporcionar la electricidad, pues da la noticia de que el sistema eléctrico nacional del país completo ha caído. O sea, que no tenemos electricidad. Pero la verdad es que no entiendo cómo es posible que un país completo esté apagado y todos los hoteles, todos los hoteles estén encendidos. Y no dejan entrar a los cubanos. Buen detalle que en Facebook las agencias de turismo están promocionando las cenas en los restaurantes de los hoteles, y cuando vas a un hotel a cenar, porque no hay más ningún restaurante abierto, no hay nada, absolutamente nada abierto. Y en la casa no puedes darte una buena comida porque todo se te echa a perder. Entonces cuando vas a un hotel que supuestamente lo promocionan para que tú vayas a cenar al hotel, pues ¿qué pasa? Que te dicen que eres cubano y no puedes entrar. Entonces la verdad no entiendo. Y bueno, que todo se echa a perder. Les voy a mostrar ahora mismo mi comida del día de hoy. Galletas con mayonesa. Y tengo que agradecer porque hay personas que ni siquiera se pueden comprar galletas. Pero bueno, como mismo le dije en el anterior video, es difícil porque uno está muy estresado con esta situación y todavía hay personas que se ponen en todas las esquinas a tomar alcohol y a escuchar música. Entonces también tengo que estar aguantando que mi familia completa me llame y que me diga que no vayas a hablar nada, que no sé qué, y tú sabes. Bueno, a ver, yo tampoco me quiero meter preso, yo no quiero que me metan preso. Pero, o sea, ya basta, entiendo. Bueno, sí entiendo, pero eso me estresa demasiado. Miren, ahí todo que se ve sin corriente. Eso de allá es un hospital que cobran 350 pesos por cargar el teléfono. Aquello de allá es un hotel, ya todo esto es Centro Habana. Y para allá están los hoteles. El hotel aquel. Vean qué lindo, todo alumbrado, la terraza. Todos los hoteles alumbrados. Y entonces mira el pueblo como está, en oscuras. También les conté que que están quitando la conexión a internet, la están quitando. Hemos podido cargar el teléfono y las baterías en Etexa. Han dejado entrar a cargar las baterías, por suerte, gracias a el guardia que se pone ahí, que es buena persona. Y así estamos sobreviviendo hasta ahora. Salimos a la calle en busca de comida y también íbamos para otro lugar a poder cargar las baterías y los teléfonos, ya que les voy a contar más adelante, pero hay lugares que sí tienen electricidad, por lo menos por un pequeño tiempo. La comida hasta ahora no hemos podido comprar en grandes cantidades, nada, no se puede hacer una compra para una semana
porque se echa a perder, entonces tienes que estar comprando de poquito a poquito, y entonces cuando termines de comértelo volver a comprar para que nada se te eche a perder, ya que como no hay electricidad, pues no se puede refrigerar la comida. En todo el camino nos pudimos dar cuenta que, bueno, las personas obviamente por el físico se puede ver que están, y por el humor también se pueden ver que están completamente cansadas, pero aún así todo está bastante tranquilo. Solamente las personas salen a lo mismo que nosotros, a comprar cierta cantidad de comida, a resolver sus problemas, a ver cómo consiguen dinero. Porque recordemos que todo, absolutamente todo está parado, o sea, todas las cosas del gobierno están en stop, las tiendas, todo. Solamente hay algunas pequeñas empresas privadas que sí están funcionando, o sea, algunas MIPYMES que sí están funcionando. También recibimos la noticia de que estaba entrando un huracán a Cuba, cosa que evidentemente empeora aún más la situación. Por suerte, según sabemos, el huracán se desvía, o sea, como que no pasa por toda Cuba, solamente por algunos lugares. De igual forma, si están en esos lugares donde pasa el huracán, pues aseguren bien su casa, resguárdense bien, porque la verdad está bien difícil la cosa, y tener la casa destruida por un huracán ahora mismo pues no estaría bien. Ya para esta zona sí hay electricidad, porque hay zonas que se la quitan y se la ponen. Hay otras zonas que no ven corriente desde el viernes, entonces para esta zona sí hay. Desde que se anunció que el sistema eléctrico nacional cayó, pues muchísimas zonas no han tenido electricidad desde ese día, que fue el viernes 18. Desde entonces hay otras zonas que sí han tenido algo de electricidad, 30 minutos, 1 hora, 2 horas. No hemos tenido nosotros mucha suerte en este aspecto, la verdad, pero tampoco nos podemos quejar, porque sí hemos tenido, aunque sea 30 minutos o 1 hora de corriente. Como ya les digo, muchísimos lugares no tienen ni siquiera 30 minutos. Llevan 2, 3 y 4 días sin electricidad, sin hablar los lugares que están fuera de La Habana. También, si han visto las noticias, han salido varias personas a quejarse, ¿no?, por la situación que tienen ahora mismo. Evidentemente, demasiado tiempo sin electricidad es un abuso para todos, ya que la comida, que está tan difícil de conseguir, pues se echa a perder. Aún así, el gobierno salió a dar declaraciones de que no van a tolerar estos actos, ¿no?, de quejarse en la calle. Pues entonces, pues eso, ya saben cómo es el tema. Bueno, pues esta es la situación ahora mismo, más o menos. Ya saben cómo tengo que expresarme aquí. Pues así estamos tratando de tener paciencia y sobrellevar la situación. Llevo sin dormir desde el viernes, o sea, sin dormir bien, porque yo no puedo dormir sin electricidad. No puedo, literalmente, aunque entre mucho aire por la ventana, porque sí estamos en un 6º piso y entra aire por la ventana, pero no logro conciliar bien el sueño. Entonces pues es complicado. También es complicado el tema de la comida. Ya les digo y les expliqué que no podemos no podemos hacer una compra de comida. Tenemos que ir comprando de poquito a poquito, porque las cosas se pueden echar a perder. Entonces pues así estamos.
Y bueno, ya creo que este será el último video que voy a hacer con respecto a este tema. De nuevo les digo, lo siento mucho, pero si quieren saber información, pues vean las noticias. Este canal no es de noticias, ni mucho menos de política, ni nada por el estilo. Así que, pues eso. Si no han visto mi anterior video en el que hablo también de este tema, desde que empezó todo, pues vayan a verlo para que, no sé, para que vean cómo fue que todo empezó. Y ya creo que ya este va a ser el último video que hago con respecto a este tema. No sé si pueda seguir subiendo videos. Si la situación de la electricidad sigue en este plan, pues no creo que pueda seguir subiendo videos como lo hago normalmente, o sea, de lugares y cosas así. Pero bueno, vamos a ver qué sigue pasando. De igual forma, yo siempre los mantengo informados de mi situación en mi Instagram, así que si quieres puedes ir a mi Instagram, Kevin05Hernández, y allí pues en las historias yo siempre los mantengo informados. Igual en el canal de WhatsApp te dejo todos los enlaces en la descripción. Así que nada, gente, pues nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho, cuídense. Bye bye.